Buenas tardes, jóvenes. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha Buenas bien? noches, doctor. Sí, escucho. Muy bien. Vamos a continuar con el tema de defectos en la pared torácica. Ya en la anterior clase nos quedamos con el síndrome de Poland. Ya, con el síndrome de Poland. Vimos de que tenía 3 grados, ¿no? Del grado más complejo hasta el grado 3, que es el menos complejo, vitalmente hablando, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro tipo de defecto de la pared torácica. En este caso es a nivel del esternón, ¿ya? Vamos a ver el esternón bífido. Este esternón bífido puede ser un defecto parcial o puede ser total en toda la longitud del esternón. En la mayoría de los casos, en la mayor parte, es en la porción superior, solamente en la porción superior. Este es un defecto de que solamente afecta el esternón. El corazón, pericardio son normales. Eh, a veces hay una enfermedad que se llama pentalogía de Cantrell. Esta pentalogía de Cantrell, como su nombre lo dice, penta, son 5 defectos, anormalidades, que un doctor apellidado Cantrell pudo denominarlo. ¿Ya? Había una hendidura inferior, el septum transverso del corazón estaba incompleto, había además una hernia diafragmática anterior y una malformación cardíaca. ¿Ya? Pero normalmente el esternón bífido, el corazón y el pericardio son totalmente normales. Y siempre es su parte superior. ¿Qué es lo que pasa con el esternón bífido? Al tener el esternón bífido una hendidura en su porción, el esternón netamente es protección, ¿ya? Y si tiene después un hueco, los órganos que están detrás de él van a intentar protruir hacia afuera como si fuera una hernia en la pared torácica, ¿ya? Mayormente los signos habituales son la bronquitis, una inflamación de los bronquios, la repetición, y a diferencia de lo que era la enfermedad que vimos, el síndrome de Poland, que necesitamos hacer una tomografía para poder ver la magnitud y los grados que tenía, aquí es tan simple una radiografía de tórax, ¿ya? Una radiografía simple es necesario para poder indicar la cirugía. Solamente cuando hay la pentalogía de Cantrell, que dijimos, ahí recién vamos a necesitar algunos otros estudios mucho más complejos, comenzando por la tomografía, continuando con un ecocardiograma, electrocardiograma, en fin, un, un sinfín de estudios que nos van a permitir hacer un buen estudio del corazón, pero son sumamente raros, solamente en la patología. Pero para la fisura external que normalmente estamos llevando, una radiografía de tórax es más que suficiente. ¿Cuál es el tratamiento?
No sé si recuerdan, en la enfermedad de Jeune, el tratamiento más bien consistía en cortarlo el esternón por la mitad y dejarlo abierto, ¿no ve? Para que ese tórax pueda expandirse en cierta forma. Porque era la única solución que tenía ese paciente en la enfermedad de Jeune. En cambio aquí, en la fisura external, no tenemos que dejarlo con la fisura, ¿ya? Tenemos que reparar el esternón. Ese hueco que tiene, ¿ya? Esa fisura que se presenta, tenemos que repararlo, tenemos que cerrarlo. Y para cerrarlo, lo ideal es hacerlo en periodo neonatal. ¿Quién me puede decir hasta qué edad se considera neonato de recién nacido? Hasta los 28 días. 28 días. Exactamente, hasta los 28 días. ¿Y por qué la reparación tiene que ser en periodo neonatal? Porque el esternón no es un esternón óseo firme, como lo tenemos ya en la edad adulta o cuando ya es adolescente. ¿Ya? Es más tipo cartilaginoso, es más fácil aproximar el tejido, es mucho más fácil en el periodo neonatal. Ya cuando son niños mayores, lo que se tiene que hacer son cortecitos a los costados del esternón para poder ir aproximando la parte que está con esa deformidad. ¿Ya? Cuando está en el neonato, solamente la cirugía consiste en unir los dos espacios que hay con un material irreabsorbible. Se puede utilizar dentro de los hilos que podemos utilizar, está el prolene, ¿ya? Que es un hilo irreabsorbible y no cuesta mucho, porque es un tejido realmente blandito. Pero después de este periodo que no es neonatal, ya la técnica se hace mucho más compleja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces hay que desinsertar los músculos pectorales, hacer injertos con costillas, se puede utilizar prótesis. En fin, se complica un poco más la cirugía. Entonces, ¿dónde va la importancia del tema? Uno, hacer un buen diagnóstico al momento del nacimiento. ¿Ya? Entonces, la atención del parto cuando nace el bebé, hay que revisar bien justamente de que no tenga esta enfermedad, porque atendiéndolo en el periodo neonatal no va a haber mucho problema, ¿ya? Pero si ya lo diagnosticamos más adelante, igual hay que resolverlo vía quirúrgica, pero es mucho más complejo, pero igual se puede solucionar. ¿Alguien tiene preguntas sobre el defecto external? Sobre todo vemos el esternón bífido, que es el más frecuente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda que haya quedado sobre el diagnóstico, tratamiento? Bueno, está sencillo, está claro, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a otra enfermedad de la pared torácica. Estamos yendo desde lo más frecuente, como vimos el pectum excavatum y el pectus carinatum, a lo más un poco difícil y menos frecuente, ¿ya? Pero se ve. Uno de ellos es el toracópagos, ¿ya? Otro defecto external. Mayormente son, pasa cuando hay gemelos, ¿ya? Sí o sí tiene que haber gemelos o siameses, ¿ya? Los gemelos se refiere a que tienen que estar ambos fetos dentro de la misma bolsa amniótica, ¿ya? No con bolsa amniótica diferente,
¿ya? Una misma bolsa amniótica, los dos juntos. Entonces, en estos bebés sí hay la posibilidad de que nazcan así, ¿ya? Es muy infrecuente, 1 en cada 80.000 recién nacidos. El sexo femenino tiene mayor prevalencia en 3 a 1, ¿ya? Y se lo clasifica de acuerdo a la parte que está unida. Si está el abdomen, se llama ónfalo palo. Si es el tórax, toraco palo. Si es el cráneo, craniópago. Si es la parte, bueno, y así sucesivamente, de acuerdo a la parte de que esté unido, lleva su clasificación. Ahora, por motivos del tema, vamos a ver lo que son los toracópagos, ¿ya? Nuevamente, los grados de unión, el toracópago a veces va no solamente unido a la parte del esternón, sino también el abdomen, ¿ya? A veces va desde el esternón hasta el ombligo. ¿Y el problema cuál es? No es solamente el hecho de que estén unidos por la parte torácica. Lo que pasa también que a veces comparten estructuras anatómicas de órganos intratorácicos, comparten también el mismo. Pueden compartir el mismo corazón, el mismo diafragma, a veces la tráquea, los pulmones, y eso dificulta mucho más este tipo de pacientes. Imagínense, teniendo un solo corazón para ambos, es prácticamente pensar en una resolución quirúrgica. Tenemos que sacrificar a uno de los dos, ¿ya? Entonces, es una patología compleja, ¿ya? Se necesita hacer una valoración cardiovascular, pero bien minuciosa. Se tiene que hacer una valoración hepática, ¿ya? Y también del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, todo va a depender de esta valoración. Si tiene 2 corazones, si los vasos importantes también, cada uno lo tiene, si la parte hepática también cada uno cuenta con su sistema biliar, y si el sistema nervioso central está también en forma integrada. Entonces, si todo esto cumple con esos requisitos, el tratamiento quirúrgico consiste en la separación quirúrgica, ¿ya? Y hay que hacerlo en el momento de la lactancia, ¿ya? Cuando está en el periodo lactante, se tiene que programar la cirugía, ¿ya? Entonces, este tipo de pacientes es de manejo muy, muy complejo, ¿ya? Pero igual a veces se ve y por lo menos tenemos que tener una idea de qué hacer con este tipo de pacientes. Dentro de lo que es la parte torácica, la parte oncológica, no lo vamos a llevar, ¿ya? No lo vamos a llevar en forma profunda, ¿ya? Solamente algunas cositas, características básicas, ¿ya? Que ustedes tienen que saber como parte de su formación médica, porque la oncología es muy profunda, hay muchos datos, se van a perder y al final no lo van a aprovechar, ¿ya? Pero sí hay ciertas cosas que quiero que fijen, que memoricen, por favor, ¿ya? Y uno es cómo se clasifican los tumores, ¿ya? Los tumores se clasifican en primarios o en secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios son los que aparecen en el lugar, ¿ya? Esos son los que aparecen en el lugar. O que viene por invasión directa de órganos vecinos, ¿ya?
se desarrollan en el lugar de la pared torácica o por algún órgano vecino. En cambio, los secundarios en la pared torácica, los tumores secundarios, son aquellos que vienen de órganos distantes. Por ejemplo, que vengan, qué sé yo, de colon, de próstata, de ovario, de algún otro órgano lejano. Eso se considera un tumor secundario o metastásico. En cambio, los primarios son los que nacen en la misma costilla, en el mismo músculo, o por continuidad de algún órgano que esté muy vecino a la zona. Mucho depende. Esto es algo por norma y tienen que ir ya ustedes familiarizándose que los tumores cuando terminan en oma mayormente aluden que es de tipo benigno. Y cuando termina en sarcoma es de tipo maligno. Entonces, si el tumor se desarrolla en cartílago, se denomina condroma. Si se origina en la grasita, lipoma. Si se desarrolla en el tejido conjuntivo, todo eso se llama fibroma. Y así, sucesivamente, le van dando el sufijo de acuerdo a dónde se va a originar. ¿Ya? Rhabdioma es cuando es el músculo estriado. ¿Ya? Y si es músculo liso, se denomina leiomioma. Neurofibroma, la parte nerviosa, osteoma en el hueso, y así sucesivamente, ¿ya? Y maligno, lo mismo, ¿ya? Solamente cambia la terminación en sarcoma, ¿ya? Para denominar que es de tipo maligno. Dijimos que los primarios se considera tumor primario cuando viene de algún órgano vecino, ¿ya? ¿De qué órganos vecinos? Pulmón, mama y pleura. Solamente estas tres estructuras, ¿ya? Se considera un tumor primario. Ya secundario cuando viene de un órgano un poco más lejano. Aquí vemos algún tipo de lesiones secundarias metastásicas que pueden venir de la tiroides, de la amígdala, próstata, riñón, ¿ya? Solamente se considera de mama el fibrosarcoma, ¿ya? El resto de los fibrosarcomas de mama y pulmón solamente, que dijimos que puede ser primario, el fibrosarcoma se lo considera secundario, ¿ya? Y el resto, sí, primario. Estas son las clínicas, no me interesa, de que no se le va a preguntar tampoco en el examen, ya, para que puedan tomar en cuenta porque es AR, ya, se van a chupar totalmente. Lo que sí nos ayuda mucho y tienen que saber qué hacer con un paciente con un tumor en la pared torácica, siempre su radiografía de inicio, ya, y sí o sí tenemos que pedir una tomografía, ya, sí o sí una tomografía. ¿Para qué? Para ver justamente los órganos intratorácicos y poder determinar si la tumoración es primaria o es secundaria. Ya no se olviden que secundaria viene que se originó en otro órgano que no es pulmón, mama y pleura, y ha ido y se ha alojado también a nivel de la pared torácica. Mire, aparte del tumor torácico, este paciente tiene un tumor en mediastino posterior. Entonces, la tumoración que aparece en la pared torácica es de tipo primario o secundario. ¿Qué creen?
según la imagen. ¿Qué dice? ¿Mm? Un tumor primario, doctor. ¿Por qué? Eh, porque son de los vecinos, de las articulaciones vecinas, no está dentro. Órgano vecino. Dijimos, ¿qué órganos vecinos se consideran primarios? El pulmón, el riñón y la mama. A ver, se lo voy a poner nuevamente. Pulmón, mama, Mama. y pleura. pleura. ¿Ya? Solamente la invasión de estos órganos se puede decir que son primarios. ¿Ya? Si viene de otro lado es secundario. ¿Ya? Es una metástasis, es secundario. En cambio aquí, miren, el tumor original está en mediastino posterior. Entonces, la tumoración en todas las que aparece es de tipo secundario, ¿ya? De origen metastásico. Entonces, vean la importancia de una tomografía. En la radiografía de tórax solamente van a ver la tumoración en el tórax, en la pared torácica, pero no van a poder evaluar si hay otra tumoración en otra parte de los órganos intratorácicos, ¿ya? Entonces, sí o sí, tienen que hacerse la tomografía en los pacientes con tumores de pared torácica. Otro estudio de imagen es la resonancia magnética. Este es un estudio mucho más completo que la tomografía, ¿ya? Mucho más completo, mucho más nitidez. Sobre todo es para poder evaluar si hay una parte ósea, medular, que no se ve en la tomografía, ¿ya? Es muy, muy importante. Lamentablemente, lamentablemente, no lo tenemos acá en el Beni, no hay una resonancia magnética, pero sí en otros departamentos, solamente en casos que necesitemos un detallado sospechando algún tumor de origen, sobre todo que esté en columna vertebral, a nivel de la médula, ayuda mucho. También se puede utilizar el centellograma óseo. Solamente este estudio analiza la parte ósea para ver si hay algún tipo de cáncer óseo, tumor óseo. La angiografía solamente es cuando sospechamos que hay un compromiso vascular. Pero normalmente, con la radiografía de tórax y la tomografía, podemos hacer un buen diagnóstico y ver si es un tumor primario o secundario. Eso es importante, ¿ya? Es muy importante determinar si el tumor que tiene en la pared torácica es primario o secundario, ¿ya? Esto es una consulta frecuente en el consultorio, le cuento, ¿ya? Van a atender muchos pacientes, doctor, tengo una bola aquí, así viene, ¿no? Tengo una bola, entonces ustedes tienen que revisar, ver y estudiar, ¿ya? No se van a olvidar, entonces hay que determinar si es de origen primario o secundario. ¿Qué hacemos cuando ya determinamos que está la masa tumoral? Tenemos que sacar una muestra para biopsia, ¿ya? Muy importante la biopsia, tomar una muestra. Una de las formas es con punción, solamente con punción, con una jeringuita y aspirado, microaspirado, se puede mandar al patólogo para que nos digan si es benigno o maligno, ¿ya? Porque eso va a depender del tratamiento final, ¿ya? Y vamos a saber de qué origen se trata, ¿ya? Como dijimos, es muy importante ver qué tipo es, ¿ya? Si es OMA o sarcoma, ¿ya? Cualquiera de estos. Siempre vamos a tratar de buscar de que sea por el bien del paciente que termine en OMA, cualquiera de ellos, ¿ya?
Una de las formas de tomar la biopsia es por punción. Hay otro que es haciendo un tipo de corte, ¿ya? Y sacar un pedacito de la tumoración para enviar a patología. Y dependiendo del resultado, recién ya planificamos bien el procedimiento quirúrgico para poder extraer, ¿ya? O podemos hacer también, miren, una es la biopsia incisional, sacamos un pedacito. Y otra es la biopsia excisional. Este es cuando ya lo sacamos por completo, ¿ya? Si vemos que es pequeño, prácticamente entramos, y si vemos que es móvil o algo, bueno, lo sacamos de una vez, ¿no? Entonces, ya lo sacamos por completo, lo enviamos al patólogo. Si nos dice que es benigno, ahí termina el procedimiento, y si nos dice que es maligno, bueno, lo preparamos al paciente para poder ver y realizar una extirpación un poco más agresiva, sacando tejido circundante, ¿ya? Entonces, mucho ojo aquí con la biopsia, ¿ya? Una es la biopsia incisional, sacamos un pedacito, pero todavía se queda el tumor. Y la otra es la biopsia excisional, es cuando sacamos, ¿ya? Toda la masa tumoral. Obviamente, cuando son menor a 5 centímetros, lo mejor es sacarlo por completo, ¿ya? Hacer una biopsia de tipo excisional, ¿ya? Si son tumores benignos, normalmente con la extirpación es más que suficiente, ¿ya? Algunos tipos de procedimientos quirúrgicos que son un poco agresivos, tienen que reseccionar gran parte de tejido. Este es una masa tumoral que estuvo en uno de las costillas. Miren cómo han sacado un buen pedazo, pero tienen que retirarlo, no queda otra. Los malignos son mucho más radicales, hay que sacar gran cantidad de tejido, tenemos que dejar margen de seguridad, a veces tenemos que hacer vaciamiento de los ganglios, es mucho más complejo, ¿ya? Es mucho más agresivo. Bien, con respecto entonces a la tumoración, jóvenes, lo que estoy mostrando en las diapositivas, eso es lo que me interesa que ustedes aprendan, ¿ya? Eso es lo que me interesa que ustedes aprendan y es lo que va a entrar al examen, ¿ya? En el libro menciona mucho más, no le voy a preguntar de eso, ¿ya? Vamos a pasar ahora a otro tipo de enfermedad. Antes que pasemos de la parte tumoral, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda que alguna vez haya visto? ¿Algún familiar que le hayan hecho? ¿O algún paciente han visto? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor? Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Una preguntita. En la parte del glúteo, cuando ponen una inyección, he visto pacientes, digamos, que años se le queda una bola y no sé si será un tumor secundario, porque como ya no viene, digamos, lo que es pulmón, pleura y mama. Claro. ¿O no es? Claro, o sea, primero definamos bien qué es tumor secundario, ¿ya? Hagamos de cuenta que ese tumor es una tumoración en el glúteo, ¿ya? Lo que tiene el glúteo es una tumoración que comenzó primero ahí, pero después al paciente le apareció otra tumoración en el tórax, ¿ya? Entonces, esa tumoración que aparece en el tórax se denomina secundario, ¿ya? A veces no entendemos bien la terminología. Si estamos hablando de tórax, si estamos hablando de la pared torácica, del tórax, si aparece primero una tumoración en otra parte del cuerpo,
y después aparece en el tórax, esa tumoración del tórax se la denomina tumoración secundaria. ¿Ya? ¿Secundaria a qué? A una tumoración que apareció en el glúteo. Pero si estamos hablando del glúteo y que nació en el glúteo, esa tumoración y no hay en otra parte del cuerpo, esa tumoración en el glúteo es considerada un tumor primario de glúteo. No sé si están entendiendo, ¿ya? Si hablamos de una región anatómica que nació en ese lugar, se denomina tumor primario. En este caso estamos hablando del tórax. Toda tumoración que aparece en el tórax o que viene del pulmón, mama y pleura se denomina primario. Y secundario, cuando el tumor nace en otro lado, al principio, pero después aparece la tumoración en el tórax. Ahí se denomina tumoración secundaria. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que dijo su compañero, si este paciente tiene un tumor en el glúteo, pero no tiene en el tórax, no se considera un tumor secundario. ¿Ya? ¿Por qué? No se puede denominar secundario porque no hay nada en el tórax. Ese es un tumor primario de glúteo. ¿Ya? No sé si te referías a eso. No, sí, doctor, está bien, gracias por la aclaración, doctor. Tenía un ¿Ya? poco mal entendido, gracias. Ya. Entonces, ese es un tumor primario de glúteo. ¿Ya? Si supuestamente es por una inyección, pero ya tiene mucho tiempo, esa tumoración, lo que hay que hacer es estudiar. ¿Ya? Igual se tiene que hacer una ecografía, se tiene que hacer una tomografía y sobre todo tenemos que hacer las biopsias. ¿Ya? Se puede hacer una biopsia por punción, que es prácticamente esta guía es para todo tipo de tumor. ¿Ya? Se puede hacer una biopsia por punción, una biopsia incisional o una biopsia excisional. ¿Ya? Esa es la única forma de poder saber si realmente esa tumoración que tiene, que ya es bastante tiempo en el glúteo, es por la colocada de la inyección o realmente es una tumoración. Entonces la única forma de saber ya, como lleva bastante tiempo, es a través de una biopsia. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Otra consulta más que tengan. Es bueno hacer las preguntas porque hay algunos conceptos que a veces no se puede fijar bien o a veces no lo puedo explicar bien. Entonces, con las preguntas se van despejando las dudas, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, buenas. Sí, adelante. Una consulta. En este caso, digamos, independientemente de que sea el tumor benigno o maligno, más o menos qué tratamiento farmacológico para poder ayudar a este paciente que podríamos recomendar o dar? Claro, en forma inicial, va a depender de los síntomas que tiene. ¿Ya? Si tiene inflamación o dolor, vamos a utilizar algunos analgésicos o antiinflamatorios. ¿Ya? Pero el tratamiento definitivo solamente la vamos a poder dar con el diagnóstico de la biopsia. ¿Ya? Antes no se puede hacer un tratamiento efectivo. ¿Ya? Solamente va a ser con los síntomas que tenga, inflamación o dolor, vamos a comenzar con eso, pero el tratamiento curativo para este paciente solamente la vamos a poder dar con el resultado de la biopsia. ¿Ya? Lo que nos diga el patólogo, recién vamos a poder indicar el tratamiento, dependiendo de qué tipo de tumoración se trata. ¿Ya? Si es la terminación OMA o sarcoma. ¿Ya? Todo depende
de esto. Entonces, para que vean la importancia que hay de la biopsia. ¿Ya? Respondí tu Gracias. pregunta. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, vamos a seguir entonces con una patología más que se presenta en la pared torácica. Y se llama así, se llama síndrome de compresión neurovascular del vértice torácico. ¿Ya? ¿Qué es este síndrome de compresión neurovascular del vértice torácico? Son todos aquellos síntomas y signos que aparecen a causa de la compresión que hay a nivel del plexo braquial y de los vasos subclavios. ¿Ya? Todo el trayecto de la salida del tórax y su pase por la axila. ¿Ya? Normalmente al salir, ¿ya? Del tórax hacia la extremidad superior hay un vértice, ¿ya? Se conoce como el vértice torácico. Y hay veces que ese vértice se encuentra el espacio disminuido, ¿ya? Cuando está disminuido, comprime el plexo braquial y los vasos subclavios. Y aparece justamente esta enfermedad. Hay 3 sitios donde se puede ocurrir la compresión, ¿ya? Justamente en el vértice torácico hay 3 lugares donde estas estructuras, el plexo braquial y de los vasos subclavios, se pueden comprimir. Uno es el triángulo interescalénico, ¿ya? Este triángulo, ¿cómo está formado este triángulo? Está formado por el escaleno anterior y medio, ¿ya? No se olvide, el triángulo tiene 3 partes. 2 de ellos está dado por la cara, por el escaleno anterior y medio, y la base está formada por la primera costilla. Por si acaso, si se termina el tiempo del Zoom, vuelven a ingresar a la misma dirección. Entonces, este triángulo está formado por los músculos escalénicos. ¿Cuál músculo? El anterior y medio, y la base del triángulo está formado por la primera costilla. Entonces, ese espacio donde discurre el plexo braquial y los vasos escalénicos está totalmente disminuido. Hay otro espacio también que a veces se disminuye su diámetro, y es el espacio que hay entre la clavícula y la primer costilla. ¿Ya? Se denomina el espacio costoclavicular. Ese es el segundo lugar donde pueden ocurrir la compresión. Y el tercero es un ángulo que está formado por la apófisis coracoides. Bien, siguiendo. ¿Está bien el audio? ¿Sí? Sí, doctor, está bien, se escucha bien. Muy bien. Sigamos entonces. Estábamos hablando los sitios donde ocurre la compresión del plexo braquial y de los vasos subclavículos. 2 de ellos ya lo hemos mencionado, y el tercero es el ángulo formado por la apófisis coracoides y la inserción del pectoral menor. ¿Ya? Miren, en dos de ellos
la primer costilla juega un rol muy importante. ¿Ya? La primera costilla. Y como ven que uno de los factores que está causando la obstrucción de estos órganos, de estos tejidos, con la sección de uno de estos componentes, ¿qué es lo que queremos? Que lo que está comprimiendo deje de comprimir. ¿Ya? Por eso es muy importante saber esta anatomía, porque el tratamiento consiste en poder dejar que ese anillo que está comprimiendo no apriete más, ¿no? Entonces tenemos que cortar algunos de estas estructuras. ¿Ya? ¿Qué aparece cuando el paciente tiene una compresión del vértice torácico? En la extremidad superior va a aparecer dolor, parestesias. ¿Qué quiere decir eso? Que va a sentir como adormecido. Va a tener una atrofia palmar, ¿ya? La parte que va del pulgar en la palma no tiene esa forma redondeada, ¿ya? Está totalmente plano. Puede haber también, si el compromiso que tiene es este dolor, parestesia y atrofia palmar, se va a dar principalmente por la compresión del plexo braquial, ¿ya? Si hay un compromiso arterial, si está comprimiendo la arteria, va a causar un hormigueo, ¿ya? Un hormigueo como... Y sobre todo va a producir cianosis distal periférica, ¿ya? Esa extremidad superior va a estar edematizada y pesada, ¿ya? Entonces, así llega el paciente. Dolor, doctor, dice, mire, siento como adormecido, me duele mi brazo, mi manito no tiene mucha fuerza, parece, ¿ya? No, desde que yo, ya son años que he perdido la fuerza de este brazo, y solamente de un solo lado. Mi manito no está del mismo tamaño que del otro lado, o a veces se me pone los dedos azul, color azulado, y se me hincha la extremidad. Así llega el paciente, ¿ya? Entonces, si viene con esa sintomatología, tenemos que profundizar con ciertas maniobras que podemos realizar para ver si realmente este paciente se trata de algún síndrome del vértice torácico. ¿Cuáles son las maniobras? Hay 3 tipos de maniobras que se puede realizar en estos tipos de pacientes. Uno es la maniobra costoclavicular. ¿En qué consiste esta maniobra costoclavicular? Hacemos que el paciente se siente, ¿ya? Puede estar sentado en la camilla, y hacemos de que ponga las manos en la rodilla, ¿ya? Pone las manos en la rodilla y pedimos que, como decimos nosotros, brote pecho, ¿ya? Brote pecho y lleve los hombros hacia atrás. ¿Qué conseguimos con esta maniobra costoclavícula? Que justamente el espacio que hay entre la clavícula y la primera costilla disminuya aún más, ¿ya? Entonces, al realizar eso, todos los síntomas que presenta el paciente se va a acentuar. No se olviden, ya, uno de los lugares donde hay la compresión es entre la primera costilla y la clavícula. Entonces, este espacio costoclavicular con la maniobra costoclavicular, vamos a hacer de que la sintomatología aumente, ¿ya? Si el paciente dice, no, doctor, me duele más mi brazo, o se le pone cianótica, entonces la prueba se puede decir que la maniobra es positiva. Pero el hecho de que con la maniobra costoclavicular no presente ninguna manifestación de los síntomas que refiere, no quiere decir que el paciente no tiene síndrome del vértice torácico. Tenemos que hacer las 3 maniobras,
¿ya? Porque no se olviden, hay 3 lugares donde puede estar estrechado la salida del vértice torácico, ¿ya? 3 lugares, 3 espacios donde puede estar alterado. Entonces, comenzamos con una maniobra. Doctor, no me duele nada. Tenemos que realizar la maniobra de Adson. ¿En qué consiste la maniobra de Adson? Consiste en decirle al paciente que haga una inspiración profunda, ¿ya? Y rote la cabeza hacia el lado que tiene la afección, ¿ya? ¿Qué conseguimos con esta maniobra? Que meta aire y rote la cabeza al lugar donde está la afección. Bien forzado. Vamos a ver este espacio, ¿ya? Donde están los escalénicos, los músculos escalénicos de esa región, ¿ya? Con esta maniobra vamos a poder, si alguno de las estructuras que hemos mencionado, como el plexo braquial o los vasos subclavios están transcurriendo por allí, entonces con esta maniobra vamos a acentuar la sintomatología. Y por último tenemos la maniobra de abducción. La maniobra de abducción consiste en que el paciente eleve el brazo a 90 grados, ¿ya? Levanta el brazo 90 grados hacia adelante, lo pone como más o menos el saludo que hacían los nazis a Hitler, ¿ya? 90 grados, y hacemos una rotación hacia afuera, externa, ¿ya? Entonces, esto va a ser también de que este espacio disminuya su tamaño, ¿ya? Entonces, es muy importante hacer en los pacientes las 3 maniobras, ¿ya? Para poder ver si el paciente se trata de un síndrome del vértice torácico. Una cosa que hay que tener claro, ¿ya? Hay muchas otras patologías que pueden dar esta sintomatología, ¿ya? Hay otras patologías, no solamente es exclusiva del vértice torácico. Pero con estas maniobras, si nos salen positivas, lo más probable es que se trate del síndrome de vértice torácico. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente ya que estamos sospechando que tiene síndrome neurovascular del vértice torácico? Tenemos que sacar una radiografía, siempre una radiografía de tórax, para ver qué, si tiene una costilla anómala, ver la costilla cervical, si tiene algunos procesos degenerativos de la columna. Tenemos que pedir, muy importante, un ecodoppler, ¿ya? Este ecodoppler nos va a ayudar mucho en poder ver el diámetro y los calibres de los vasos subclavios, ¿ya? Justamente en la salida del tórax hacia el hueco axilar, entonces sigue el trayecto de los vasos subclavios con ecografía y va a ir viendo todo el diámetro de los vasos subclavios. Si en alguna parte se ve que hay una ligera estenosis o disminución del calibre de los vasos subclavios, entonces nuestro diagnóstico de síndrome del vértice torácico está confirmado, ¿ya? Como le decía, hay otras enfermedades que producen la misma sintomatología. Uno de ellos es el síndrome del túnel carpiano. Hay alteraciones a nivel de la columna vertebral, ¿ya? Como unas discopatías o artropatías cervicales, una inflamación de alguna articulación, una inflamación de algún tendón, o la enfermedad de Raynaud, ¿ya? Que más va relacionado con una vasoconstricción de los vasos periféricos, ¿ya? Entonces, muy importante son las maniobras, sacar una radiografía y un ecodoppler, ¿ya? Para poder confirmar
el diagnóstico. ¿Qué complicaciones puede traer que el paciente tenga el síndrome del vértice neurovascular del vértice torácico? Como hay una estenosis, hay una disminución del calibre de los vasos subclavios, entonces la sangre va a tener la tendencia a formar trombos arteriales, ¿ya? Y si se forma un trombo y tapa la luz de la arteria subclavia, obviamente va a comprometer la irrigación de toda esa extremidad, ¿ya? Toda la extremidad va a estar comprometida. Por eso que tenemos que hacer un buen diagnóstico y lo más temprano posible, porque ese paciente, mientras tenga esa estenosis, cualquier rato puede formar coágulos, puede formar trombos arteriales, ¿ya? También puede haber a nivel venoso, que no es una urgencia, pero no tan complicado como es el trombo arterial, ¿ya? O puede aparecer algún tipo de aneurisma post-estenótico, ¿ya? Entonces, muy, muy importante, aparte de la radiografía, es el eco Doppler para hacer el diagnóstico, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de pacientes? A veces son estenosis leves, no es mucho la compresión que realiza en el plexo braquial y los vasos subclavios. Cuando son así, con fisioterapia, ¿ya? Con fisioterapia van bien estos pacientes, ¿ya? Pero ya cuando son casos severos en el que prácticamente la extremidad con el tiempo ha perdido fuerza, tono muscular, por rato se pone con cianosis distal, estamos ante una compresión severa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a deshacer los triángulos de los lugares donde puede estar la compresión, ¿ya? Tenemos que seccionar uno, el escaleno anterior, podemos resecar la primer costilla o podemos sacar la clavícula, ¿ya? Mucho depende del lugar donde se está produciendo la estenosis, ¿ya? La compresión de estas estructuras. ¿Cómo lo vamos a saber? También muy importante es realizar una tomografía, ¿ya? Entonces, dependiendo del lugar, en el momento transquirúrgico, identificamos el plexo braquial, los vasos subclavios, y vamos a buscar estos tres lugares. ¿Cuál le conviene más al paciente? La sección del escaleno, la resección de la primera costilla o clavícula. Mayormente, el tratamiento consiste en resecar la primer costilla. Con eso, el espacio queda totalmente ampliado y toda la sintomatología va desapareciendo del paciente. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas sobre esta enfermedad? ¿Le ha quedado alguna duda con la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, jóvenes? Está clarito. ¿Ha quedado claro las maniobras para que puedan realizar? Creo que sí, ¿no? Creo que sí está claro. No es muy difícil el poder realizarla, solamente hay que memorizarla para poder realizarla ya en el paciente para poder diagnosticar esta enfermedad. Bien, con esto hemos terminado el tema de pared torácica, ¿ya? Defectos en la pared torácica. ¿No hay ninguna duda, jóvenes? Nada, ¿no? Muy bien, el día viernes han quedado los de la carrera
pasarme la lista oficial de los que están inscritos ya en el curso de verano. Entonces, con esa lista oficial ya vamos a empezar con las prácticas el día lunes. Ya vamos a comenzar con las prácticas. Ya he hablado con el hospital, vamos a ir a la visita médica. Ya igual van a entrar algunos. Vamos a organizarnos para poder entrar a quirófano y vayan consiguiendo las maquetas. ¿Ya? Necesito las maquetas para que empecemos también a practicar los procedimientos quirúrgicos que necesitan ustedes saber con respecto a cirugía de tórax. ¿Ya? ¿Estamos quedando así? ¿Tienen algún representante ahorita de ustedes del curso de verano? No, doctor. No tienen. Nada, doctor. Ya. Bueno, entonces nos vamos a manejar todo por el WhatsApp. ¿Ya? Y vamos a estar coordinándose. ¿Ya? De todos modos, el día de mañana vamos a pasar el siguiente tema. Vamos a ir adelantando porque no queremos que nos pise el tiempo para la parte teórica, para sus parciales. Mientras más antes terminemos mejor, así nos dedicamos solamente a la parte práctica ya. Y bueno, el día de mañana vamos a avanzar otro tema, ya para el segundo parcial. ¿Quedamos así, no? ¿Está claro? Sí, doctor, claro. Listo. Está bien, doctor. Listo, perfecto, nos vemos, jóvenes. Que descansen. Hasta luego, doctor. Ya, chao.